Nico, nosotros podemos ser inteligentes financieramente para gastar en eso que nos gusta gastar o gastar en esa búsqueda de la felicidad. Ese soy yo, Juan Fernando Sánchez. Y esto que escuchan pasó a comienzos del 2025 en la Monicom, que es el primer festival financiero de Latinoamérica. Ahí estuvimos dando una charla sobre felicidad y gasto. Y adivinen con quién. Hay cosas en lo que estamos gastando, invirtiendo, que estamos destinando nuestro dinero hoy, que nos pueden ayudar a ser mejores personas y a buscar nuestro propósito y a ser el mejor Juanfer, el mejor Nicolás, o buscar la manera de cómo ser. A quien escuchan es a Nicolás Abril, uno de los creadores de contenido sobre finanzas con mayor trayectoria en Colombia. Y les cuento algo, esa charla resultó siendo un hit. Pero el ser humano siempre va a estar persiguiendo la felicidad. Y no la felicidad vista únicamente como desde las cosas, sino desde las experiencias que nos proporcionan ciertas cosas. Porque en últimas eso nos da bienestar y ese bienestar se traduce en felicidad. La verdad, lo que hablamos en la Monicom nos dejó pensando en muchas cosas. Y por eso quisimos hacer este episodio, pero no cualquier episodio, uno especial. O sea, un especial para preguntarnos por qué sentimos que las palabras felicidad y dinero parecen inseparables. ¿O desde cuándo es que nos engomamos tanto por comprar cosas que creemos que nos harán felices, pero después nos dejan como insatisfechos? ¿O por qué enfrente a cualquier tienda, una pequeña versión de nosotros nos habla al oído y nos dice «Cómpralo ya, la vida es solo una»? Y en el otro oído nos habla otra versión que nos dice «No compres nada, ahorra, que la felicidad vendrá después». Y de pregunta en pregunta llegamos a lo que creemos que hace especial a este episodio. Tratar de entender dónde hemos puesto la felicidad, qué tiene que ver eso con la forma en que compramos y por qué ahora sabemos que es precisamente la felicidad la que nos ayuda a decidir en qué vale la pena realmente gastar nuestro dinero. Bienvenidos a ¿Por qué gastamos?, el podcast de Nu. Mi nombre es Juan Fernando Sánchez y hoy, felicidad. Cómo consumir más nos satisface cada vez menos. Empecemos con un ejercicio sencillo. Quiero que cierren los ojos y que piensen o que se imaginen lo que para ustedes es la felicidad. Y si quieren nos pueden dejar su respuesta en los comentarios. Obvio, nos encanta leerlos. Vean lo que nos respondieron Alejandra, Paula e Hiroshi, que son algunos de los invitados de este episodio cuando les hicimos esa misma pregunta. Para mí la felicidad, llegué como a esta conclusión y es valorar lo que tengo, estar como tan atenta a mi vida que, digamos, pueda como disfrutarlas plenamente. La felicidad es la capacidad que tengo como mujer de desarrollarme profesionalmente al interior de una sociedad. La felicidad es tener la libertad de escoger dónde quiero trabajar, cómo quiero desenvolver mi vida, tanto de manera profesional o como de manera personal. Para mí, la felicidad yo la puedo definir como ese equilibrio entre el sentido y la presencia. A mí me puede hacer feliz una conversación profunda con amigos, caminar en la montaña o sobre todo sentir que mi trabajo conecta con algo más grande de lo que yo puedo percibir en el día a día. Es muy probable que, aunque con otras palabras, ustedes también sientan que algunas de estas cosas hagan parte de su propia idea de felicidad. Porque definiciones de felicidad hay tantas como personas hay en el mundo. La felicidad es un concepto muy subjetivo. A quien escuchan es a Paula Ruiz, doctora en estudios políticos y relaciones internacionales y profesora investigadora en la Universidad Externado de Colombia. Que va cambiando pues dependiendo de los lugares en los que estemos ubicados. Lugares me refiero en tiempo, en espacio, socialmente. Y siendo algo tan subjetivo, cada uno ha puesto la felicidad donde siente que debe estar. Y por eso la pregunta sobre ¿qué es la felicidad? Podría ser fácilmente la pregunta del millón, pero no de pesos, sino una pregunta de 1.000.000 de años. Y como podrán imaginarse, esto tiene una larga historia. Primera parte. ¿En dónde hemos puesto la felicidad? Vean, cada época ha puesto la felicidad en cosas distintas. En la prehistoria, aunque todavía no existía la escritura para responder a esta pregunta, sí había otro tipo de evidencias.
como el arte rupestre, que y pues digamos la arqueología nos acerca, digamos, a algunas experiencias que uno dice, esto podría ya comenzar a tratarse de un concepto de felicidad. Ella es Alejandra Fierro, doctora en filosofía, antropóloga y autora del libro Ética y Juventud. Las ocupaciones de todos estos cazadores-recolectores estaban muy relacionadas con la supervivencia. Cuando cazamos el mamut, cuando se lleva a la familia, cuando podemos comer, cuando tenemos, digamos, como ese éxito, ese triunfo, hay algo que podemos comenzar a entender como felicidad. Y uno podría decir, no, pues valiente gracia vivir así, pensando únicamente en lograr pasar la noche sin que nos coma el tigre. Pero si lo pensamos bien, vivir de esa manera sí tenía gracia, porque todos nuestros esfuerzos estaban concentrados en una y solo una cosa, el presente. O sea, todo era mucho más simple, porque sencillamente no había necesidad de pensar en el futuro. Pero poco a poco, en donde pusimos la felicidad, se empezó a volver un asunto más complejo. En la filosofía griega la felicidad es la buena vida y es un proceso a lo largo de la vida, no es una cosa que pasa el lunes o el miércoles o cuando me como un helado, es lo que perseguimos a lo largo de la vida. A quien escuchan es Alina Martínez, científica social, profesora universitaria y directora del Observatorio de Políticas de la Universidad ICESI. Pero unos siglos después, en la Edad Media, la felicidad dejó de ser una pregunta por la satisfacción, el placer y la buena vida, y se desplazó al terreno de lo espiritual. O sea, se empezó a pensar como algo que tenía que ver con la vida después de la muerte. El mundo de lo material es el mundo de lo malo. En cambio, si te conectas con lo espiritual, pues allá todo funciona divinamente y allá sí está la felicidad, pero además no lo tenemos a la mano, sino que tenemos que morirnos para llegar allá. Y entonces, esta búsqueda del placer, que ya sabemos que nos gratifica y que nos genera un montón de experiencias que queremos repetir y repetir como seres humanos porque es muy rico, son malas y no nos van a conectar con la felicidad plena, que es algo que no se puede conseguir en esta vida. O sea, la felicidad se alejó tanto de nuestro presente que se fue a un futuro en el que ya ni siquiera estábamos vivos. Pero esto cambió durante la Ilustración, porque la felicidad se volvió a centrar en este mundo, en nosotros mismos y en la construcción de quiénes somos y qué hacemos con nuestras vidas. Y eso está asociado con la felicidad, esta definición de la identidad. Entonces, fíjate que es un componente que es importantísimo para lo que nosotros entendemos actualmente como felicidad. Y es lo que yo haga, la identidad que yo defina en el mundo, me va a dar la felicidad. Y si se fijan, hasta este punto la felicidad había sido muchas cosas, pero todavía no estaba puesta en lo que gastábamos. La felicidad estaba puesta en la supervivencia, en la satisfacción, el placer, la búsqueda espiritual, la identidad. Y en este punto, la Ilustración puso a fuego alto una olla que venía hirviendo poco a poco. Y para que la felicidad estuviera además asociada con el consumo, tuvo que llegar la revolución industrial. Ahí sí que hirvió todo. Segunda parte. Cuando empezamos a pensar que podíamos comprar la felicidad. A partir de la revolución industrial, nuestra identidad empezó a definirse a través del trabajo que teníamos y empezamos a creer que podríamos ser felices si trabajábamos lo suficiente para comprar esa felicidad con el fruto de nuestro esfuerzo, o sea, con nuestro salario. ¿Y qué prometía ese salario? Felicidad, sí, pero no dentro del trabajo, sino fuera del trabajo. O sea, cuando salíamos a gastarnos los frutos de nuestro esfuerzo en cosas que nos hicieran la vida más cómoda y sencilla. El éxito individual y personal está muy materializado a través de los consumos que uno tiene. Y eso fue consecuencia de la revolución industrial, porque se empezaron a inventar cosas que, gracias a las máquinas, se podían producir en masa, y entonces empezamos también a comprar en masa. Es un sistema, es una narrativa y es una ambición individual lo que hace que el consumo esté tan enraizado con nuestras ideas de felicidad. Es que imagínense estar viviendo en el siglo XIX y de repente ver que todo el mundo empezaba a usar máquinas de coser, que el interior de las casas se iluminaba ya no con velas, sino con bombillos, que viajar en tren empezaba a ser accesible para la gran mayoría, o que en las vitrinas aparecían cosas como planchas eléctricas, refrigeradores, aspiradoras, lavadoras, relojes de bolsillo, hasta papel higiénico. La idea de que uno podía comprar una vida mejor se volvió cada vez más creíble y entonces nació el impulso de consumir más y más cosas. No solo porque fueran útiles,
sino porque también empezaron a decir algo sobre quiénes éramos y cuánto habíamos progresado. Y es como, ¿qué tipo de bienes puedo adquirir yo que me garanticen que yo estoy como construyendo esto que yo quiero, siendo quien soy en el mundo? Pero no fue hasta el siglo XX que esto creció a escalas inimaginables y ocurrió algo que cambió absolutamente todo. Se descubrió, y esto lo descubrieron los marqueteros de ese momento, que la asociación de felicidad, de emociones felices y consumo, hacía que uno consumiera más. Y Coca-Cola es protagonista en esto. Desde principios de 1900, Coca-Cola empezó a sacar campañas que no vendían solo una bebida, sino la idea de momentos felices compartidos. There are times every day as you work or you play when a pause would be welcome. Y esta fue una estrategia publicitaria que luego sería copiada por cientos de marcas que empezaron a vender no solo un producto, sino una emoción o un estado de ánimo asociado a ese producto. Pero hablemos con ejemplos. En 1920, Coca-Cola introduce el personaje de Santa Claus y comienza a vincular su producto con momentos felices y encuentros familiares. Nothing like a Coke. Por esas mismas décadas, el cine de Hollywood llegó a producir más de 500 películas por año, con puras historias que tenían que tener finales felices. En 1928 nació Mickey Mouse y fundó toda una estética basada en personajes sonrientes. En cuestión de 20 años, Disneyland comenzó a promocionarse como el lugar más feliz del mundo. Aparece el Black Friday, y eso usualmente era un día. Luego esto se extendió hasta el Cyber Monday, y apareció el Black Friday como ese abrebocas a Navidad. Pero la cosa siguió escalando. El Happy Hour, ese es de los 50s y fue una idea que se originó en 1913 entre las bases navales de Estados Unidos. En los 50s, Kodak también promocionó sus cámaras como herramientas para preservar momentos felices. El icono de la carita feliz amarilla, la que todos conocemos, esa la inventó Harvey Ball en 1963 y se convirtió en un fenómeno mundial tan grande que para 1971 ya se vendían más de 50 millones de pines con la carita feliz cada año. Y en los 70s fue lanzada. La cajita feliz de McDonald's, que eso es un icono de consumo global. Y en esa misma década, Coca-Cola lanzó la canción I'd Like to Buy the World a Coke, una de las campañas más explícitas en asociar consumo y felicidad que llegaría hasta la primera década del siglo XXI, cuando sacó su famoso eslogan, Destapa la felicidad. Tú te compras una crema dental, una caja de leche, un cereal, lo que sea. Y el marketing de lo que sea que te estás comprando, lo que está haciendo es asociando una idea de felicidad con lo que tú estás consumiendo. Pero todo esto nos llevó a lo que hoy se conoce como la rueda hedonista, también llamada Adaptación hedónica. Entro en esta rueda, ¿no? O sea, busco y busco y busco y me lleno, digamos, de experiencias placenteras, pero al final me quedo vacío. Entonces, con cada consumo tú tienes un pequeño gramo de felicidad, y eso es lo que hace tan difícil salirse del círculo vicioso del consumo. Y entrar en ese círculo vicioso puede ser peligroso porque fácilmente nos podemos perder entre picos altísimos de felicidad que terminan arrastrándonos a bajones igual de profundos. Y esto se debe a que El momento placentero se va. Yo me como el helado y el helado se acaba. La plata, el dinero, todo lo que sea material, es muy fácil adaptarse a eso. Ese concepto de la cinta de correr hedonista, ¿no? Que es mucho esfuerzo, pero siempre terminamos en el mismo lugar, ¿no? él es Hiroshi Wago, colombiano de ascendencia japonesa que trabaja para la CAF, un banco de desarrollo para América Latina y el Caribe, y además es Nulover. Pero luego rápidamente nos adaptamos a eso nuevo que compramos y ya lo damos como un derecho adquirido y pues pierde ese efecto, ¿no? Y entonces se terminó asociando tanto la felicidad al consumo que llegamos a una conclusión que parecía obvia, pero que no por eso era cierta. Si este producto me da felicidad, entonces la felicidad se puede comprar. Y si eso es así, entre más dinero tenga una persona, pues más feliz debería ser. Pero vean que con los años nos hemos dado cuenta de que esto solo es cierto cuando hablamos de alcanzar un nivel económico que nos permita vivir una vida digna, lo que se conoce como el punto de saturación. Ese punto de saturación es donde más dinero no te hace más feliz.
En Colombia nuestro punto de saturación está alrededor de los 6 millones de pesos mes persona. Y es mucho menos de lo que la gente cree. Yo le pregunto a mis estudiantes dónde creen que se consigue ese punto de saturación y ellos llegan a los 100 millones de pesos al mes. Cuando uno hace análisis sobre la relación felicidad-dinero, de lejos es mucho más importante tu percepción del salario que el salario objetivo. Una persona es más feliz incluso con un salario objetivo más bajo. Por ejemplo, alguien que se gane 7 pesos y que yo le digo, ¿te sientes bien remunerado? Y me dice, sí, me siento bien remunerado. A que tú te ganes 10 y te sientas mal remunerado. Esta idea es del Premio Nobel de Economía Daniel Kahneman, quien en 2002 demostró que muchos de los países con PIB más altos terminaban llegando a ese punto de saturación en el que más dinero no equivalía a más felicidad. Encontramos países con niveles económicos y con desarrollo económico muy alto, con niveles de felicidad muy bajos. Estados Unidos es uno de ellos. Estados Unidos ha tenido una caída estrepitosa en términos de satisfacción con la vida, a pesar del crecimiento económico que tiene. Pero hagamos una pausa. Porque hemos dicho muchas cosas y todo esto nos está llevando a un punto clave. Durante el siglo XX, la felicidad, tal y como nos la vendieron, se volvió algo casi que inalcanzable. Por lo que dijimos de la rueda hedonista y de la insatisfacción en la que nos terminaba dejando siempre. Por lo que hubo que cambiar la palabra felicidad por algo más cercano, más duradero y sostenible. Y así fue que empezamos a hablar de bienestar. Y de una definición más amplia de lo que hasta ese momento conocíamos como felicidad. Tercera parte. De comprar cosas a comprar tiempo. Una felicidad sostenible. Si uno se pone a pensar en dónde pusieron la felicidad nuestros papás o nuestros abuelos, uno podría pensar que estaba puesta en el futuro. O sea, en trabajar y ahorrar para la jubilación. Y si se podía, en dejarle a los hijos un terrenito, una casa o una herencia. En eso consistía una vida feliz. O sea, de garantizar unas condiciones mínimas y garantizar, digamos, sacrificar cosas en el presente para garantizar un futuro, ¿no? Yo dejo de disfrutar para poder dejarle a mis hijos la herencia. Entonces, ¿qué es lo bueno? Pues lo bueno es ahorrar. Pero vean que entonces nuestros papás y nuestros abuelos tuvieron que lidiar con una grandísima contradicción. Por un lado, la felicidad para ellos era cosa del futuro. Y por otro lado, estaba esa idea de que había una felicidad inmediata que se conseguía comprando cosas en el presente. Y esto terminaba convirtiéndose en culpa. O sea, gastar podía hacerlos sentir felices por un momento, pero también podía hacerlos sentir irresponsables y hasta egoístas. Entonces, la respuesta a esta contradicción fue el sacrificio. Posponer la felicidad presente para un bienestar futuro para ellos o para su descendencia. Pero ahora las cosas ya son distintas. Yo creo que el sacrificio no es una palabra ni común ni tampoco muy positiva dentro de los millennials y los centennials. Nosotros hoy sí renunciamos a trabajos porque nos hacen infelices y renunciamos a trabajos porque Lo que me va a hacer feliz no es tener un trabajo estable, sino lo que me va a hacer feliz es poder tener tiempo para poder viajar o conocer más personas a lo largo del mundo. que la pareja, el trabajo, el viaje, lo que uno se come, lo que uno se pone, todo lo haga a uno feliz. Eso es muy nuevo. Y eso es una narrativa muy poderosa porque básicamente la estamos comprando todos. Y yo creo que en eso las nuevas generaciones tienen pues unos mensajes súper interesantes para contarnos. Y lo interesante que tenemos para contar las nuevas generaciones tiene que ver con cómo diversificamos la idea de felicidad, cómo ampliamos su definición y empezamos a hablar no solo de lo que nos hace felices, sino de lo que nos da bienestar. O sea, ya estamos hablando de un concepto muchísimo más enriquecido, un concepto que Lina, en su libro sobre felicidad, define como una mesa de 4 patas. Haz de cuenta que hay una mesa y una mesa con 4 patas y cada pata es igual de importante. La primera pata es lo que Lina llama la dimensión emocional positiva. Es cómo nos sentimos y está muy asociado también a nuestros estados anímicos y emocionales. La segunda pata viene de la pregunta sobre nuestra satisfacción con la vida. O uno llega a la respuesta es pensando en dominios. Entonces tú piensas en estoy satisfecho con mi trabajo, mis ingresos, la familia, la pareja. La tercera tiene que ver con el propósito y nace de la pregunta: en una escala de 0 a 10, ¿qué tanto crees que valen la pena las cosas que hacen? Es lo que te dice, a mí me dan ganas de levantarme por la mañana.
Tu propósito puede ser: me levanto para educar a mis hijos, o para ayudar a mi mamá, o para ahorrar para un viaje, o para crecer de manera individual. Y finalmente, la cuarta pata está relacionada a lo que consideramos como la mejor vida posible. La pregunta de la mejor vida posible lo que hace es que captura condiciones habilitantes de los gobiernos y las sociedades donde uno vive. Para uno alcanzar la mejor vida posible, uno necesita educación, salud, vivir en un entorno seguro, sentir que prospera en algún lugar. Hablar de la felicidad, o bueno, mejor dicho, del bienestar como una mesa de 4 patas, es algo que ha hecho que incluso los gobiernos hablen ahora del estado de bienestar. Entonces empieza toda una campaña donde pues decimos que ya el desarrollo no es unidimensional, no se piensa únicamente en términos de lo económico, sino hay otros componentes sociales, culturales, espirituales que también son importantes para medir el desarrollo y el bienestar de los individuos. Desde los 90s, los gobiernos de varios países empezaron a tomarse bien en serio este tema. Finlandia, Islandia, Canadá, entre muchos otros, crearon asociaciones dedicadas a la economía del bienestar. Nueva Zelanda fue el primero en incluir el bienestar como meta presupuestaria y desde 2012 se publica el World Happiness Report, o sea, el reporte de felicidad mundial, cada 20 de marzo. Todo esto además impulsó muchísimos estudios que buscaban entender eso que llamábamos bienestar. Y el más largo hasta ahora, y quizá el más importante, es el Harvard Study of Adult Development. Este estudio es posiblemente el estudio más importante que tenemos hoy en términos de felicidad. Este estudio se empezó alrededor de 1940. El objetivo del estudio era establecer cuáles son los determinantes de una buena vejez. La conclusión más importante de este estudio es que lo que importa para una buena vejez es la fortaleza de las relaciones afectivas. Una persona con buenas relaciones es más feliz. Importa más que el ingreso, importa más que el nivel educativo, importa más que muchas otras cosas. O sea, nuestras relaciones afectivas, cómo nos sentimos, la satisfacción con la vida, nuestro propósito. Todas esas son las cosas que hoy en día consideramos cuando nos preguntamos si somos felices. Y si se fijan, todo eso también se refleja en la forma en la que gastamos. Por ejemplo, muchas de las cajitas de Nu están dedicadas a la familia, el apartamento, los viajes, la universidad. Y detrás de cada una de esas cajitas hay una búsqueda de la felicidad que no se agota solo en el placer del momento o en la rueda hedonista, sino que tiene que ver con un consumo mucho más consciente e intencionado, que tiene en cuenta todo esto que les hemos dicho. Porque si de algo estamos seguros, es que el consumo no es del todo malo. Lo que pasa es que tenemos que migrar hacia un consumo más responsable y consciente y que esté alineado con nuestros valores. Y esto es lo que podemos llamar como un buen consumo, que puede traducirse de muchas formas. Por ejemplo, un buen consumo nos puede ayudar a definir nuestra identidad. Cada gasto es una expresión de nuestros valores y de lo que somos. Entonces yo creo que también a veces al consumir uno se puede hacer esa pregunta: ¿yo soy esto o no soy esto? Puede vincularnos con una buena causa para reafirmar las cosas en las que creemos. Hoy creo que hay una tendencia distinta como apoyar emprendimientos que tengan una mayor conciencia social, que contraten de manera legal y de manera justa a sus empleados, que sean justos con el medio ambiente. Puede ayudarnos a fortalecer nuestras relaciones con las personas que amamos, porque una excelente forma de gastar es gastar en otros. No hay dinero mejor invertido que cuando tú sales a comer y tú invitas a tus amigos, a tu pareja, a tu mamá. Pero también nos permite crear recuerdos duraderos. El viaje con tu familia, con seres queridos, puede ser muy importante para muchos de nosotros. Eso es un consumo donde realmente la plata llega muy lejos porque generamos recuerdos, vamos a lugares distintos, compartimos tiempo, nos damos tiempo de calidad. Gastar en una experiencia que genere conocimiento o que genere una experiencia importante para uno como ser humano. Y una pero muy buena inversión es comprar tiempo. Todo en lo que uno pueda utilizar el dinero que uno tiene disponible para darse más tiempo de calidad es muy bienvenido. Si el dinero que tengo me ayuda a comprarme tiempo, eso también se va a traducir en felicidad. Y con esto volvemos a lo que hablamos con Nicolás Abril en la Monicom.
Porque ese consumo más consciente no solo nos permite apreciar el tiempo del presente, sino que también nos permite definir desde ahora quiénes queremos ser. También hay que entender que el gasto tiene un fin que a veces uno no lo entiende, pero con el tiempo lo puede ir comprendiendo. Te puede llevar a proyectar otras cosas que no pensabas. ¿Qué tal que si eso te termina proyectando un sitio donde quieres estar y pensabas que solamente era un gasto del presente? Porque al final, gastar no es solo algo que hacemos para adquirir cosas que nos reconfortan. Gastar es una forma de decirle al mundo y de recordarnos a nosotros mismos quiénes somos y cuáles son nuestros valores. Esa conciencia al final lo que lleva es a que podamos vivir mejor nuestro presente, más conectados. Y ahí hay una clave de felicidad. Y tal vez por eso vale la pena prestar atención a lo que compramos y preguntarnos siempre por qué lo hacemos. Porque en cada gasto, así sea pequeño, hay una oportunidad de estar más presentes, de cuidar lo que valoramos y de elegir conscientemente lo que somos ahora y lo que queremos ser. De todo esto, ustedes han hablado en los comentarios que nos dejan en los episodios de esta temporada. Y nosotros siempre los leemos. Porque a veces esa intención está en una taza de café para empezar el día, en un libro que hace rato queríamos leer, en esos tenis especiales para salir a correr, en una sesión de terapia que nos ayuda a autoconocernos, o incluso en los suplementos que nos hacen sentir mejor con nuestro cuerpo. Todas son formas distintas de bienestar, pero sobre todo son oportunidades para practicar eso del buen consumo. Y cuando gastamos desde ese lugar, con conciencia y propósito, no solo vivimos mejor el presente, también nos vamos acercando poco a poco a esa idea de felicidad que realmente se siente propia, la que se construye con decisiones pequeñas pero significativas y que poco a poco nos va acercando a la vida que de verdad queremos vivir. Antes de cerrar, una última cosita. ¿Por qué gastamos? Tiene 5ª temporada, imagínense la felicidad. Y ya estamos trabajando en temas buenísimos en nuevos episodios, estoy seguro que les van a encantar. Y si les ha gustado lo que hacemos, hay una forma muy sencilla de apoyarnos. Síganos, activen las notificaciones y déjenos una calificación. Vean que cuando tocan ese botón de seguir, cuando activan la campanita de Spotify o cuando nos ponen 5 estrellas, nos ayudan un montón a llegar a más gente y que ustedes mismos no se pierdan los nuevos episodios. También nos sirve muchísimo que dejen un comentario en este o en cualquier episodio de la temporada y que participen en las encuestas. Sus comentarios nos ayudan a seguir afinando el contenido y siempre, óiganlo bien, siempre estamos leyendo todo lo que nos dejan. Las marcas mencionadas en este episodio son producto de la investigación y las conversaciones con los invitados. No son una recomendación por parte de Nu. La investigación, concepto y desarrollo de este episodio estuvo a cargo de Andreu Pulido Alonso, Johnny Martínez Cano, Mariana Piñeros, Juan Pablo Ramírez y Araceli López. El fact-checking estuvo a cargo de Andreu Pulido Alonso. La musicalización es de Juan Diego Bernal y Santiago Bernal, todos de Naranja Media. La revisión editorial estuvo a cargo del equipo de Nu Colombia. El diseño visual y el arte de la temporada fue dirigido por el equipo de Nu y Monks Colombia.